Magazine de Noche. Qué grato, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, que ustedes y nosotros lleguemos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter de punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. A ustedes que están allá a la distancia, a quienes a través de las redes sociales continuamente, permanentemente, nos envían sus comentarios, opiniones, sugerencias, referente a los temas que abordamos o de acuerdo a lo que es el perfil de los invitados, vaya ese cordialísimo saludo. A los diferentes sistemas de televisión de las diferentes provincias que retransmiten esta parrilla de programación del Canal 2 de Digital como es Guanevisión, fraternal y cordialísimo saludo. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que a partir de este momento nos acompañen en este recorrido con los temas que vamos a abordar con nuestro invitado. Pues ya después de que lo que hablamos, de que ley de garantía, de que pasaron las inscripciones, todo el proceso electoral dentro del marco del calendario electoral 25-26, pues ya prácticamente a un mes estamos de elegir la junta directiva de esta empresa que se llama República de Colombia. Hago referencia a los representantes, a la Cámara de Representantes, como también a lo que tiene que ver con los senadores de la República. Pues precisamente en este proceso, objetivo fundamental, que ustedes conozcan los perfiles, que conozcan las propuestas, que conozcan la diferencia del uno al otro, en fin, de quienes lógicamente con un aval de un partido o un grupo significativo, pues viene aspirando, buscando el clamor de los santandereanos, en este caso para los representantes y a nivel de la circunscripción nacional para el Senado de la República. Pues hoy contamos con la presencia del exalcalde de la ciudad de Málaga, la capital de la provincia de García Rovira, con esa riqueza folclórica, gastronómica, paisajística, como una despensa agropecuaria, agrícola, no solamente para Santander, sino para el nororiente colombiano. Hago referencia al profesional de las empresas agropecuarias, de la parte agrícola, Óscar Joya, candidato a la Cámara de Representantes por dentro del aval del partido de la U. Pues doctor Óscar Joya, bienvenido aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche. Muchas gracias, un saludo particular a todos los televidentes, a los internautas. Venir desde Málaga a Piedecuesta es venir desde la casa a donde la familia. Piedecuesta es la cuna de los García Rovirenses y de muchos provincianos de Santander, entonces me alegra mucho, don Luis Eduardo, que me reciba en el canal y que Guanevisión me abra este espacio para poder contarle a los santandereanos que viven en esta ciudad y que están en el área metropolitana viendo o escuchando este espacio sobre un sueño que tienen los rovirenses, en este caso los provincianos, en términos generales, de que quien les habla, Óscar Joya, exalcalde de Málaga, como usted bien lo dice, en el periodo 2020-2023, pues alcance una curul en la Cámara de Representantes en las elecciones del próximo 8 de marzo. A ver, se preguntará más de uno, dirá, bueno, ¿qué hay de la vida? ¿Qué ha pasado? Pues ahora aparece como aspirante a la Cámara de Representantes, pero ese trayecto de ese 23 a este año 26, ¿qué ha sido de la vida, de la parte pública de Óscar Joya, ese exalcalde de Málaga? Bien, habría que decir primero que los hombres que nos metemos a la vida pública, hombres y mujeres, tendemos generalmente, para querer hacer la tarea bien hecha, a abandonarnos en la dimensión personal y familiar, incluso bastante. Entonces tenía una deuda de mucho tiempo con mi esposita, con mis hijos, soy casado, soy un creyente católico y tengo una esposa que me acompañó muchísimo en el proceso de trabajo en la pandemia, pospandemia,
y un par de muchachos, un joven, Juan Diego, y mi preciosa hija Isabel Sofía, que los cuales tenía abandonado, entonces me dediqué a recuperarlos. Pero en el año 24 también quise emprender los estudios en una nueva línea de formación y me puse a estudiar Derecho los fines de semana en la Corporación Uniciencia, alternando esto con mi trabajo y mi otra vocación, que es la que me genera ingresos, que es la crianza de las colmenas de abejas. Yo soy apicultor por oficio y eso pues me obliga a dedicarme al trabajo físico, y mientras tanto, entre lo uno, lo primero, lo segundo y lo tercero, pues hablar de política, que es para mí una pasión, seguir recorriendo las regiones, conversando con la gente, porque teníamos claro que aspiraríamos al Congreso de la República como un movimiento que llamamos en Málaga, que creamos desde hace muchos años, el movimiento Málaga Somos Todos, y en esa línea entonces me dediqué a hablar también con la gente. A ver, precisamente usted se nos adelantó al perfil, ¿no? Pues dirán, bueno, quienes lo distinguen a usted allá siendo mandatario de la capital de la provincia de García Rovira, sabemos que es una provincia que ha producido bastantes dirigentes, ¿no? Que ha producido gobernadores, que ha producido dirigentes que nos han representado, y a veces, pues, como se dice, no han hecho la tarea de los cuales los roverenses le han facultado, En el caso particular de Óscar Joya, pues en estos, como le decía anteriormente, usted nos ha adelantado, ¿qué hace Óscar Joya? Para aquellos que lo distinguen, pero acá en el área metropolitana, cuando sabemos de lo que es las ramificaciones, de las generaciones de la provincia de García Rovira. Yo desde hace 38 años esencialmente dedico mi vida al trabajo social. Desde un año 1987, en junio, cuando en la vereda donde me formé en Málaga, yo soy malagueño de nacimiento, descendiente de Carcassí, mi familia proviene de Carcassí, mi padre, que en paz descanse, de una familia muy, pero muy numerosa, por cierto. Somos de descendencia boyacense, por cierto. Don Luis Eduardo, somos boyacense, orgullosamente. Hay una mezcla muy bella de esa injundia boyacense y esa berraquera del santandereano. Desde el año 87, entonces, allá en la vereda, comencé siendo el presidente de la Junta de Acción Comunal. Y he ocupado muchísimas responsabilidades, básicamente todas en función del trabajo social. Entonces, fui concejal de Málaga en el año 90, lo fui en el año 92. He tenido la inmensa fortuna de ser el concejal más votado de la historia de Málaga y el alcalde más votado de la historia de Málaga. Fui miembro de la junta directiva de muchas organizaciones sociales a nivel departamental y local. Hice parte de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga durante 4 años, en una dignidad muy interesante, en la que pude sentarme mensualmente con los empresarios más importantes del departamento a visionar, a diseñar, a pensar un Santander más grande, una empresa más sólida, un empleo mucho más formal, es decir, el crecimiento del departamento ya desde la óptica de la empresa privada. Tuve el enorme honor de ser el primer director del SENA en la provincia de García Rovira, por allá en los años 97, y por ahí quiero llegar a la respuesta concreta. En el año 96 era ministro de Trabajo el doctor Iván Moreno Rojas, hijo él de Samuel Moreno Díaz, malagueño. Y siendo ministro, yo le propuse, venga ministro, hay que escindir del SENA de Santander, la provincia de García Rovira, y del SENA de Boyacá, las provincias de Norte y Gutiérrez, y juntarlas en un centro nuevo que esté en cabeza de Málaga. Y él, sin vacilarlo, lo hizo y me designó a mí como primer jefe de centro, se llamaba en ese momento, ahora se llama subdirector de centro. Y alternando todo eso, ya teníamos previsto que íbamos a aspirar a la alcaldía como un primer paso para. Nosotros siempre vimos que la alcaldía era la tribuna hacia la catapulta, hacia un proceso político del orden regional y nacional. Entonces, en todo ese periodo del año 87 que le estoy hablando, e incluso de mucho antes, nosotros en la provincia nos hemos dedicado a impulsar, a apoyar, a animar, a votar por uno y otro.
Pero en realidad, García Rovira, y creo que es en la generalidad de las provincias una realidad, es una constante, desde que Ciro López Mendoza o Gustavo Duarte Alemán fueron congresistas, salvo la gobernación de Juan Carlos Duarte Torres, en el año 90 no la hemos vuelto a ver. Es decir, no hemos tenido participación en el poder político de ninguna índole, no obstante que algunas personas de origen de García Rovira, como es lo que me dicen a mí las personas de otras provincias, no obstante que ellos han sido congresistas, ya sea representante o senador, pues su corazón y sus intereses los tienen en otras áreas, seguramente en el área metropolitana, seguramente en otras partes del país. Total, nadie ha respondido por esa provincia y está acéfala, al punto que nosotros, nuestro eslogan de campaña es Santander somos todos, porque nos quejamos de la desatención, de la indiferencia de la clase política, de los dirigentes políticos de Santander, y entonces vemos cómo pasan las gobernaciones sin pena ni gloria y no hay una inversión ni siquiera de 2.000, de 5.000 millones para mostrar en la provincia. Vemos cómo pasan los periodos presidenciales y no pasa nada, salvo que hay que hacer otra salvedad en este momento que se está dando una inversión muy considerable que ya supera casi el billón de pesos o alcanza casi el billón de pesos en el tema de la vía Málaga-Curos, pero que no es ni más faltaba fruto de la voluntad política de los dirigentes santanderianos. Lo es en primer lugar de la voluntad del presidente Santos, que cuando llegó a Concepción, capital roja de Colombia, de Santander, dijo siendo presidente: voy a pavimentar la carretera Málaga-Curos, y puso 250.000, que realmente terminaron convirtiéndose en 304.000 millones de pesos para arrancar esa pavimentación. Y ya después un abogado interpuso una acción popular que el Consejo de Estado falló a favor de la región, y es fruto de esa acción popular que el gobierno nacional se ha visto obligado a hacer las inversiones, pero es la única excepción, digamos, en términos globales de la provincia. Ya yo como alcalde, y ahorita seguramente vamos a detallar más eso, logré, no obstante, sin ningún aliado político por los que tanto he votado y por los que tanto mi comunidad ha votado en la provincia, logré gestionar un proyecto de 60.000 millones de pesos con el gobierno nacional para que el hospital de Málaga se convierta de segundo a tercer nivel. Recursos que fueron girados al departamento por temas de competencia de ley, o sea, no los ejecutó el municipio. Y está muy atrasada esa obra, por cierto, me quejo pública y abiertamente, está muy atrasada esa obra. Yo le he dicho al señor ministro, a quien le he buscado, le he llamado, he insistido a que atiendan esa inversión. Y un proyecto que gestione ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos sin ningún padrino político por 27.600 millones, curiosamente los que también fueron girados a la CAS, que es de la Gobernación de Santander, para su ejecución. Por fortuna ese proyecto se ejecutó, más unos 2.000 y pico de millones que gestioné por el Departamento de la Prosperidad Social y el INVÍAS para hacer proyectos más pequeños de placahuellas y mejoramientos de vías. Pero eso porque yo tenía experiencia, porque tenía las ganas, porque me atrevía a apostarle, a jugar, a buscar los recursos, pero no porque los políticos en términos generales le hayan respondido ni a Málaga, ni a la provincia, ni a las provincias de Santander, según puedo evidenciar en las charlas y los recorridos que he venido haciendo por la provincia de Mares, por la provincia de Guanentá, por la provincia beleña y por supuesto por mi provincia de García Rovira. Se habla de la soledad de 100 años, ¿no?, de la provincia de García Rovira, a pesar de lo que, como se dice coloquialmente, ha parido muchos líderes, gobernadores, dignatarios nacionales, en fin, todo lo pertinente. A ver, mi doctor Oscar, precisamente cuando usted nos habla de esa experiencia, ¿no?, de estar en la parte burocrática, en la parte nombrable, en la elección popular ahí como alcalde de Málaga, y lógicamente ahora buscándola, o nuevamente el respaldo, el clamor de los ciudadanos, de los santandereanos. ¿Cómo ve precisamente ese espacio? A veces lo que nuestra Cámara decíamos, ese ciudadano de a pie como un rechazo, como una fobia contra la clase política. Cuando se le presenta a ese ciudadano o a algunas comunidades, le dice: doctor Joya, es que aquí vienen y nos prometen en la provincia de García Rovira o en cualquiera de las provincias. Hablábamos porque lógicamente la tendencia es esa, ¿no? Gran parte de la gente de la provincia de García Rovira están expandidas por otras provincias, acá la metropolitana, la Sotonorte, en fin, todas las provincias. ¿Cómo usted contrarresta eso? ¿Cómo
En otras palabras, ¿cómo decirle al ciudadano que no pierda la fe? Que nuevamente, al igual que la esperanza en que, por ejemplo, el caso de Oscar Joya, precisamente buscando ese clamor. Yo respondería como en dos planos. El primero es, encuentro un abierto rechazo a los políticos tradicionales. La gente dice, no, politiqueros, mentirosos, hipócritas y ladrones. Eso así de una, se lo van diciendo a uno. Entonces, un rechazo estructural a la clase política tradicional del departamento y del país, que eso no es un problema de Santander, pero muy sentido de Santander. Segundo, una pasión política en las personas. Los santandereanos somos políticos en esencia, es decir, nos hablan de política y podemos decir que nos disgusta, pero nos mueve el alma de esa política. Entonces, cuando ellos me dicen, no queremos saber nada de la política, yo le hago una reflexión. Los políticos tradicionales necesitan que el pueblo no vote. La gente se queda así, pues ¿cómo así que no vote? Dice, pues claro, porque ellos tienen unos empleados pagos con la plata de los impuestos de nosotros, a los que les dicen, o me pone 20 o 30 votos, o lo echo, o no le renuevo contrato. Un papá, yo me pongo en mi caso, yo tengo un pelado que está estudiando en la Universidad Industrial de Santander, en este momento Derecho. Un papá como yo, o una persona como yo, que me esforcé, trabajando la tierra, echando asadón para poder estudiar y ser profesional, ¿para qué me esfuerzo? O ese papá, ¿para qué se esfuerza? Para estudiar un hijo y que salga profesional, si le toca irse detrás de los políticos, detrás de los politiqueros, para que le den un puestico, y luego cuando le dan un contrato de un año, de medio año, de 6 meses, le dicen, oiga, pero si no me trae 30 votos, 30 personas que voten por mí, no le vuelvo a dar el contrato. Eso es indigno, eso no es injusto, ese no es el país que nosotros merecemos. Y entonces con esas personitas que son así vulnerables, vulneradas, amenazadas, en términos prácticos, no voy a decir que les ponen una pistola, pero en términos prácticos es así, pues ellos salen y votan por esos políticos de siempre y se religen. La necesidad. Sí, por la necesidad, por la física necesidad, y entonces con esos poquitos se religen. Yo le digo a la gente, como usted no quiere votar, pues ellos felices, dicen porque no hay competencia. Entonces yo tengo una teoría, si Dios me permite llegar el 20 de julio, posicionarme como representante de la Cámara por el partido de la U, en representación del departamento de Santander, propondré una ley para que el voto en Colombia sea obligatorio. Ese es un sueño que siempre he tenido. Creo en eso y sé que muchos de ustedes me van a rechazar y van a decir, y entonces ¿dónde está la libertad y dónde está digamos, el libre albedrío de las personas? No, pues es que el día que salgamos todos a votar, lo primero que va a pasar es que vamos a renovar la clase política. Yo propongo tesis como esta, don Luis Eduardo, para mí, desde mi experiencia, hay que presentar una ley en este país para que el periodo de los alcaldes, gobernadores y presidentes sea de 6 años sin reelección. 6 años sin reelección, porque les voy a decir por qué. Fui alcalde del año 2020 al 2023 en Málaga y me gasté de enero que me posesioné a agosto que pude terminar los estudios del plan de desarrollo para que el Consejo lo aprobara, y 31 de agosto del 2020 estaba saliendo del Consejo aprobado el plan de desarrollo, por cierto en plena pandemia. El alcalde comienza a ejecutar entonces en septiembre, y ya en diciembre está cerrando la vigencia presupuestal y se quedó el 70% del presupuesto sin ejecutar. Y comienza el año siguiente y ya hay elecciones de Mitaca, como las que hay ahorita. Y entonces el alcalde entra en ley de garantías y otros 7 u 8 meses perdidos. Y vuelve y reinicia a arrancar proyectos y ya vienen las elecciones locales y el alcalde no alcanzó ni a desarrollar todo el plan de desarrollo, ni mucho menos a gestionar los recursos de los proyectos que básicamente se necesitan. Un año en diseño, casi un buen proyecto se demora mínimo 6 meses. Y acuérdese que les dije, hasta septiembre comienza el plan de desarrollo. Entonces, hasta que no tenga plan de desarrollo no puede empezar a ejecutar contratos de consultoría para hacer proyectos. Y ese proyecto, luego de que lo radica en las instancias nacionales para ver si se le ocurre a alguien del Estado aprobárselo, tiene que hacer un proceso de viabilización y ya está en la siguiente vigencia. Y si le dan viabilidad, bueno, no le dieron viabilidad de pronto, entonces le toca volverlo a ajustar. Y vuelve y lo ajusta, y por allá en marzo del año siguiente lo vuelve y lo radica, y se gasta en ese año viabilizándolo, y el año siguiente asignándole recursos, y acuérdese que no eran sino 4 años de gobierno, y empezó casi en el segundo año, luego ya está terminando el gobierno.
Se van los alcaldes de la alcaldía llenos de expectativas. Yo he graficado que uno llega así de ilusiones y puede ejecutar esto, pero si tuviese el respaldo de los dirigentes políticos por los que votamos, podría ser el doble y más de la ilusión que tiene el pueblo. Y la gente dice, me salió muy malo ese alcalde, no sirvió, no hizo nada. Pues es que nadie le ayuda. Yo lo viví, no obstante que tuve la fortuna de hacer una administración preciosa que la fundé en las juntas de acción comunal, con las cuales hice 185 convenios solidarios, porque yo arranqué, ya le conté a usted y a los televidentes, mi trabajo social como presidente de la Junta de Acción Comunal. Entonces ese modelo, que es maravilloso, le permitía al municipio ahorrarse el 30% de impuestos, a la comunidad involucrarse. Yo en casi todas las juntas terminé comprometiendo a la gente a poner platica, ellos administraron el dinero, los proyectos se hicieron, yo urdí una teoría, vamos a hacer proyectos de alto impacto y bajo costo, y bajo esa teoría dejamos la ciudad más bella de lo que la encontramos, no obstante la realidad que ya he descrito. El doctor Óscar Joya, candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Santander dentro del partido de la U, es nuestro invitado en el día de hoy al Magazine de Noche. A ver, doctor Joya, se dice que el poder da y quita, ¿no? Usted tuvo el lapicero, como decimos coloquialmente, en un municipio, un departamento, en un país. Y al decir da y quita, pues lógicamente, pues dice el ciudadano, como usted lo dice, usted mismo se desilusiona porque antes de llegar comienza con el plan de desarrollo, a fabricar, a diseñar, qué sé yo, va pasando, se defrauda. El ciudadano también, como usted lo manifiesta, oye, ese alcalde nos salió malo, por lo que sea. Es decir, y usted, cuando estableció ese plan de desarrollo, cree haber cumplido, haber satisfecho precisamente dentro de lo que fue sus propuestas y que lo llevan a que nuevamente se reencuentre con muchas personas de la provincia que lo distinguen, o que en torno a ese balance que hace, oiga, ¿cómo le fue a Óscar Joya en la alcaldía de Málaga de ese momento? ¿Usted qué respondería en torno a eso? Me acuerdo mucho de un amigo mío muy cercano, Pedro Uribe. Pedro me dijo, no hace mucho, no joda, Óscar, ya no le voto a usted, no fui capaz de taparme el hueco que allá frente a la casa que le dije. Wow. Por supuesto que yo me acordaba de compromiso con Pedro, pero luego dijo, pero ¿sabe qué? Usted trabajó mucho por Málaga y yo soy de aquí, la voy a ayudar a pesar de que no me tapó el hueco. Ese sentimiento de Pedro se multiplica por miles en los pueblos de Santander, porque los alcaldes literalmente no tienen quien les ayude. Voy a anotar un factor muy importante y determinante en el éxito o fracaso de un alcalde, en términos generales, pues, partiendo de la intención manifiesta y expresa de esa persona cuando lo invisten como alcalde, de querer para Dios hacer la cosa bien, porque hay otros que una vez los eligen, pues también se echan a dormir. Pero un alcalde con muy buenas ganas, en los pueblos de Santander, que es la inmensa mayoría somos de sexta categoría, no tiene cómo pagar buenos salarios, y por tanto tiene profesionales que escasamente a veces tienen el título profesional, o en muchas ocasiones ni siquiera lo han alcanzado. Un profesional con maestría, con especialización, que tiene una experiencia, una capacidad, una cualificación profesional y técnica importante, no se va a ir a un pueblo por 3 millones de pesos. Esa es una limitante. 2, los impuestos, los ingresos propios son escasos. 3, la acumulación histórica de necesidades en el deterioro de las escuelas, el deterioro de las carreteras, el deterioro de los acueductos, de la vivienda rural, del sector productivo, de las calles de los pueblos, el deterioro físico y económico, la merma de los pueblos es enorme. ¿Qué hay en los pueblos lindo? Usted lo dijo en la presentación, clima, en casi todos los pueblos de Santander, hermoso clima, hermoso paisaje, una calidez humana maravillosa. Nosotros los santanderianos somos cálidos, somos amables, somos bacanos. Bien, eso lo hay, y eso lo podríamos convertir de pronto en ingresos, sí, pero si el Estado viniera y nos ayudara a juntar los esfuerzos de los alcaldes y los municipios con las instituciones nacionales, por ejemplo, para potenciar el turismo. Pero, ¿qué turista va a llegar a Macaravita, donde queremos que se construya un observatorio astrofísico, si no hay carreteras para llegar?
Pero ¿qué turista va a llegar a ver los cóndores del páramo, el Almorzadero, si la carretera de San Andrés a Lato de los Caballeros, de Lato de los Caballeros a Sisota, de Sisota a Baraya, en la parte alta del Cerrito y de Concepción y de Huaca y de San Andrés? Es terrible. Esa realidad. Yo decía, ¿cómo llego yo a Puente Nacional en esas carreteras tan terribles que hay? Ah, sí, hay una carretera pavimentada, pero ¿cómo llego por el otro lado a una carretera terrible? Esa realidad limita el desarrollo de las comunidades en Santander y obviamente dificulta que la gente viva bien, que tenga calidad de vida. Y ese alcalde no puede hacer más porque no tiene quien le ayude. Entonces yo quiero, como exalcalde, como exconcejal, como trabajador y luchador social, capitalizar esa experiencia y el conocimiento que tengo de cómo funciona el Estado para llevar las necesidades de las comunidades de Santander ante el gobierno nacional y bajar, digo yo, y lo he hecho en muchas partes, esos funcionarios oligarcas, burócratas que no conocen ni diseñan un país desde un escritorio en condiciones ideales que no existe, bajarlos a ellos, a las regiones, para que, conociendo los problemas y necesidades de la gente, le ayude a solucionarlos. Si no hay un padrino, vaya, yo hubiese tenido un padrino. El mío es el Señor Jesucristo, la Santísima Virgen y el pueblo que me ayuda. Ese fue mi padrino. Y por cierto, inmejorable. Pero si yo hubiese tenido de padrino un senador, un representante por los que tantas veces he votado, o que mi pueblo tantas veces ha votado, carajo, hubiera podido hacer muchas cosas. Ya le conté a los que me ven y me escuchan que logré gestionar para el municipio de Málaga 89.000 y pico millones. Digo yo, ¿qué tal hubiese tenido un político de los congresistas que me hubiera ayudado y entonces hubiera podido conseguir 300.000, 500.000, 200.000, bueno, 100.000 apenas, para decir que 20.000, 15.000 más de los que conseguí solito, si un político le hubiera ayudado? Y si eso mismo pudiera pasar en el Encino, si eso mismo estuviera pasando para arreglar el problema de la carretera Vélez, Landazuri y Cimitarra, si eso mismo estuviera, esa voluntad de esos políticos ayudara para que se pavimentara la carretera, que no faltan sino 16 kilómetros que viene de Duitama al Encino para bajar a Chararay, de ahí a San Gil, ¿cuánto más sería Santander potencial turístico, potencial económico? ¿Cuánta más calidad de vida habría? ¿Cuánta más gente estaría produciendo en esos pueblos y veredas porque tendrían facilidades para sacar su cosecha? Se nos volvió la vida compleja en el campo. La gente del campo dice que no quiere producir porque sacar la papa, que la tierra la produce como oro, se volvió muy difícil porque el carro no entra, y como no entra le toca pagar caballos para llevarla en carga y poner obreros para que carguen el caballo y lo descarguen a la carretera. Y eso, para solo citar un ejemplo, ha hecho que el campo no sea agradable. Y otra para terminar, en el Cerrito, hace 10 días, me pedí que me vendieran unos ajos, cabezas de ajo, y una señora que tenía me dijo, le pregunté cómo está el ajo, me dijo, vale 1.000 pesos un kilo. Yo le dije, perdóneme mi señora, le estoy preguntando en serio, ¿cuánto me cobra por un kilo de ajo? Dijo, es que así está, 1.000 pesos un kilo de ajo. ¿Cuánto vale aquí en una plaza mayorista? ¿Cuánto vale en una ciudad una cabeza de ajo? Allá le dan 1.000 pesos por un kilo. ¿Eso es justo? Pues eso llena de rabia a la gente, de desánimo con la política, y es lo que yo trato de interpretar para poder, volteando la hoja, diciéndole a ellos, ojo, lo que ya les conté, los políticos no quieren que votemos por ello, entonces yo aquí estoy para tratar de reivindicar a los pueblos de Santander. A ver, doctor Joya, usted precisamente ha estado en varias estancias, ¿no? Como servidor público, lo decíamos anteriormente, nombrable burocráticamente, elegible en el Consejo, elegible como alcalde. En este momento, pues usted busca un espacio, ocupar un escaño en la Cámara de Representantes. A veces, pues ese ciudadano no diferencia, a veces candidatos no diferencian, ¿no? Entre lo que es legislar, dentro de lo que es ejecutar, un alcalde, un gobernador, un presidente, hasta donde pues a veces viene la parte personal, ¿no? Del compromiso personal, ¿qué nos falta? No podemos tapar el sol con las manos. El compromiso de la obra como alcalde, como de pequeña, de mediana, de baja intensidad, en torno a lo que son esas circunstancias. Hay claridad en el trabajo legislativo de un representante, en este caso de un senador también, y de un alcalde y un gobernador, porque a veces pues decimos, bueno, es que ese representante del senador está prometiendo obras, sabiendo que es el que tiene el lapicero, el alcalde, el gobernador, el presidente, para diferenciar eso también, mi doctor Óscar Joya. Eso es absolutamente de fondo, eso es estructural lo que acaba usted de decir.
El alcalde puede decir, me comprometo a hacer el acueducto de este sector, de este barrio. Y lo puede cumplir, el gobernador también, el presidente también. El concejal puede decir, pelearé en el consejo para que el alcalde asigne los recursos y haga el alcantarillado. Miren la diferencia. El gobernador puede decir, pavimentaré la carretera. Por cierto, tengo un ejemplo que, hace unos 30 años, que yo haya sido testigo de oídos y de vista, le han prometido a Enciso y Carcassí que van a pavimentar la carretera entre los dos municipios. No ha pasado nada. Falso, de toda falsedad. Pero ese gobernador que le ha prometido allá, yo he visto a 4 que le han prometido, podría hacerlo porque él tiene los recursos y puede dirigir los presupuestos y hacer la obra. No obstante, el diputado podría, lo único que podría, para seguir con el ejemplo, hacer es, me comprometo en la asamblea a pelear que el señor gobernador asigne los recursos y pavimente esa carretera. Mire que hay una diferencia, dice, buscaré, debatiré, propondré, solicitaré al gobernador para que se haga. Lo mismo arriba. El señor presidente de la República bien podría decir, me comprometo a pavimentar la carretera, hacer la doble calzada Bucaramanga-Barbosa, porque tienen los recursos, tiene el presupuesto, maneja él administrativamente el presupuesto nacional, podría hacerlo. Yo como representante de la Cámara puedo decirle, llevaré las necesidades, lo dije hace un rato, las necesidades de las comunidades ante el gobierno nacional para buscar que ellos las identifiquen y destinen los recursos para financiar las soluciones. Y bajaré esos burócratas funcionarios del Estado para que vayan a las regiones y, conociendo la realidad, financien con los recursos del presupuesto nacional y departamental, que también estos gobiernos departamentales han sido nefastos para los pueblos de Santander, porque no sé en qué se gastan los presupuestos, que por cierto endeudan y endeudan el departamento, y no vemos obras de alto impacto. En este momento la gobernación de Santander nos salió con 4.200 millones de pesos para Málaga, para habilitar el aeropuerto, cuando nosotros necesitamos 60, 70 mil millones de pesos y hacer una obra de la magnitud que requiere esa pista y de la magnitud, la importancia que tiene la provincia de García Rovira. Esa misma situación, insisto, esa frustración la veo en todo lado. Entonces, el representante o el senador no se pueden comprometer a hacer el alcantarillado que dijimos, la pavimentación aquella que dijimos, o la doble calzada a Barbosa. Lo que sí puede es debatir, presentar la iniciativa al gobierno nacional y hacer control político, y mediante ese control conseguir que el gobierno ponga la atención en esa vía, por ejemplo, y lo puse solo a modo de ejemplo, y que se haga la obra. ¿Qué sí puedo hacer y qué me he comprometido? Yo he tomado esta hojita durante 3 ocasiones para decir 4 ideas que escribí ahí. Una de ellas, me he comprometido con Santander a presentar un proyecto de ley para modificar la ley 1930, que es la mal llamada ley de páramos, una ley lesiva, una ley mezquina, que dice que en Santander, en la cordillera oriental, a partir de los 2.800 metros para arriba, es zona donde no se puede tener una vaca, sembrar una mata, vender una finca, hacer un crédito. Y entonces yo me pregunto, ¿y qué hay de nosotros los santanderianos? ¿Qué hay de Berlín? ¿Qué hay de Tona? ¿Qué hay del Cerrito? ¿Qué hay de los municipios que están en su mayoría en territorio sobre los 2.800? Hay que modificar esa ley para garantizarle a la gente que pueda seguir produciendo, eso sí, con un compromiso, pues que ellos cuiden y sigan cuidando como lo han hecho históricamente el páramo. Eso lo puedo hacer porque es una de las funciones del congresista. Me he comprometido a buscar que el tema de las vías, porque es lo que más he encontrado por todo el departamento. La gente reclama placahuellas, la gente reclama pavimentaciones, la gente reclama arreglo de escuelas, don Luis Eduardo, arreglo de escuelas. Hombre, usted que tiene familia y alguna descendencia de mi tierra, de García Rovira, si usted va hoy y visita la tierra de sus mayores, se ve que en San Andrés y Huaca, Macaravita, San Miguel, Molagavita, pero eso mismo he visto, insisto, en otras regiones del departamento, las escuelas están cayendo. Y los alcaldes no tienen físicamente capacidad de recuperarlas. Eso es, incluso, curiosamente, una obligación legal de los municipios, no obstante que los recursos los maneja el departamento. Yo digo, esa contradicción hay que corregirla. Hay que aumentar los recursos hacia los municipios, porque ellos en último son los que tienen por norma y por constitución y por ley la responsabilidad de manejar la educación, pero en Santander la mayoría de los municipios el presupuesto lo maneja el departamento y el departamento no le ayuda a los alcaldes a resolverlo. Ese tipo de debates, ese tipo de discusiones, de debates de control político es los que yo quiero plantear para decir además que el empresariado santanderiano necesita, como el empresariado en Colombia,
que se le bajen los impuestos, que se le dé garantías para que pueda crecer las empresas, para que estimule a un inversionista a seguir invirtiendo en Colombia y no como hoy pasa, que cada vez se le da más duro, se persigue más fuertemente al que invierte y entonces hay un desestímulo enorme en la formalización del empleo, a la creación de fuentes de trabajo y por supuesto a la constitución de negocios en este departamento, que por cierto sigue siendo, gracias a Dios, la cuarta economía de Colombia, pero eso, el día que Ecopetrol siga echando hacia atrás al ritmo que vemos, nosotros vamos a perder entonces muy rápido esa posición y eso no refleja la realidad de la inmensa mayoría de los santandereanos que no necesariamente viven, como por fortuna algunos lo viven en Ruitoque o en Cabecera de Llano en Bucaramanga. Hay mucha gente en otras regiones, incluso aquí mismo en el área metropolitana que yo he visitado, que viven en condiciones indignas y que nadie atiende sus necesidades, sus realidades en épocas distintas a campaña. En esta época, pues todo el mundo pavimenta los ríos, todo el mundo hace las obras que no han hecho y yo me sorprendo de algo, veo los políticos que llevan 20 años en el Congreso diciendo, ahora sí. ¿Cómo así que ahora sí? Es que la credencial que usted tiene desde hace 16 años no servía antes para debatir, para presentar la necesidad que tiene la comunidad que usted conoce desde hace 3 o 4 campañas. Entonces, ¿bajo qué argumento nos dice que ahora sí? Yo solamente digo, esa es la realidad que encuentro, yo lo he vivido en carne propia, como alcalde lo viví, y quiero, interpretando esa necesidad, pedirle a ustedes que me acompañen el 8 de marzo votando a la Cámara de Representantes por el partido de la U y marcando el número 102 en el tarjetón. Ahí encontrarán a Óscar Joya, que no aparece ni foto ni nombre. Yo, como exalcalde de Málaga, como provinciano que soy, trataré entonces de elevar la voz en el Congreso de la República y defender esas realidades que viven los pueblos de Santander ante el gobierno nacional. Óscar Joya, candidato a la Cámara de Representantes por el partido de la U, nos acompaña hoy acá en el set de El Magazine de Noche. A ver, doctor Óscar, toca usted un tema que constante y permanente decimos, que el cuarto departamento en la economía que aporta a los recursos, al presupuesto nacional, pero que estamos relegados. Estamos por allá en el 10, en el 12 en materia de inversión, en materia de que se vea a Santander realmente como era en otros siglos anteriores, donde era próspero, donde tomó la delantera del café, del comercio, de la industrialización. Pero hay caso patético. Nunca Santander había tenido una dirigencia en el Congreso como la tiene el que está terminando, la que termina en próximos días. Cerca de 42 entre congresistas, representantes y senadores, pero vaya la unión, vaya a que quienes, por su propio respaldo acá en Santander, pero otros que están en otras regiones por raizales, pero pareciésemos que no aboguen por nosotros, que realmente sean en ese momento el liderazgo de acá que fuera de otras épocas históricas, lo hayamos perdido. En eso, de ese punto de vista, desde la óptica de Óscar Joya, candidato a la Cámara de Representantes, ¿qué manifiesta en pos de llegar precisamente a un escaño de esta corporación? Los televidentes e internautas no pueden ver una imagen que yo estoy observando de aquí. Es una imagen del Capitolio Nacional, está a la izquierda del set donde estamos grabando este programa. Pero allá en ese Capitolio, allá llegan todos los representantes y senadores santandereanos que han conseguido los votos con la gente noble de este departamento. ¿Sabe cómo entiendo, cómo interpreto y cómo creo que es lo que está pasando? Dos cosas. La primera, un político que llega a comprar votos repartiendo 15 millones de pesos por concejal en un pueblo de sexta categoría, muy pequeño por cierto. Entonces significa que en uno de mediana categoría, un poco más grande, seguramente que no son 15 sino 20 millones por concejal, para que ese concejal a su vez concite las voluntades de sus seguidores. Ese político que se dedica a ostentosamente llegar en caravanas de 10 camionetas, algunas de ellas blindadas con vidrios polarizados y 30 o 40 personas que lo acompañan en su comitiva. Un candidato que definitivamente gasta entre 5 y 9 mil millones de pesos para ser representante, entre 12 y 20 mil millones de pesos para ser senador, pregunto con toda la tranquilidad del alma, sé que esto me genera problemas decirlo, pero alguien lo tiene que decir.
¿podrá acaso responderle a los anhelos y necesidades de la comunidad? Jamás, jamás. Esa es la realidad desde mi lectura y desde mi experiencia de la política santandereana actual. Se dedican a recuperar la plata que gastan en campaña. Entonces, ¿yo qué le digo a las personas que abordo? Yo no le doy a usted ni un tinto. Yo llegué a este sede y lo primero que hice fue regáleme un tinto, porque por cierto me encanta el café. Pero yo, cuando más le brindo un tinto a la gente, imagínense que yo he sido capaz de decirle a la gente, venga manito, bríndeme un tinto y hablemos de política. Las personas me han dicho, pero Óscar, usted sí, no cambia, ¿no? Es la realidad. Pero si yo llego en cambio, una pedida de cerveza, ¿qué toman? ¿Qué comen? Mercados, bueno, todas las dádivas que se dan en campaña, pues no podré nunca ser un digno y juicioso vocero de las comunidades. Entonces, en mi experiencia, los políticos santandereanos desde hace rato perdieron el norte y lo último que les interesa es Santander. Y lo digo porque cuando fui miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio logré hacer parte de una instancia preciosa, que había un comité que mensualmente se reunía con todos los congresistas, los alcaldes del área metropolitana, los miembros de la Junta Directiva, y en ese bloque parlamentario se discutían, se debatían, se proyectaban las iniciativas de desarrollo regional. Pues eso se acabó, don Luis Eduardo, eso se acabó. Era la instancia de concertación más interesante, porque se conjugaba el ejecutivo en los alcaldes, el legislativo en los congresistas y el empresariado que estaba ahí presente. Santander dejó de crecer desde hace rato porque los políticos ya no... Una articulación. Total, preciosa, que yo convoco a que se vuelva, incito y propongo que se debe reactivar, pero de manera efectiva, de manera pues que el departamento vea y encuentre en esta instancia de concertación un mecanismo de crecer y de verdad de pensar en cosas por la comunidad. Pero difícilmente los políticos que están hoy en campaña, es que cada vez que yo digo eso me genero problemas, pero no hay sino que ver la contaminación visual que hay por toda la ciudad. Eso vale miles de millones de pesos. ¿De dónde se recupera? ¿Quién va a pagar eso? Nosotros mismos. ¿De dónde? Del presupuesto de lo que podría venir para hacer el alcantarillado, el arreglo de vivienda en un pueblo, la doble calzada a Bucaramanga-Barbosa. Yo no entiendo por qué esos túneles preciosos que los norte santandereanos hicieron, y ahí me detengo un poquito con la venia de ustedes. Voy a votar por un candidato al Senado de la República de Norte de Santander, y alguien me podrá decir, pero Óscar, no sea incoherente, ¿no? Me cansé de votar por los de Santander, siempre lo he hecho. Esta vez voy a votar por Wilmer Carrillo del partido de la U, y lo hago con respeto, e invito a ustedes a que me acompañen en ese voto, que es un voto para mí de protesta contra la clase política santandereana. Yo debería votar porque soy apasionadamente santandereano, debería votar por un candidato al Senado, que los hay muchos, de este departamento, pero voy a votar por un norteño porque me acaban de dar una lección. Hicieron una doble calzada Pamplona-Cúcuta de locos, preciosa, un túnel por debajo de Pamplona, unos túneles más abajo para bajar a Cúcuta. Yo voy de Málaga a Cúcuta hoy en 3 horas y 45 minutos. De Málaga a Cúcuta. En cambio me gasto de Málaga, que es de Santander, a Bucaramanga, 6 horas. Y eso que me vaya bien. Yo digo, ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué carajos, perdónenme la expresión, no podemos pensar nunca cuando hablan de la vía del Alto del Escorial? ¿Por qué nunca pensaron en un túnel que nos lleve, no sé de dónde, porque yo soy administrador de empresas, no soy ingeniero, y nos baje a Pamplona? ¿Por qué no usamos la tecnología que hoy existe para desarrollar de verdad la infraestructura que este departamento necesita y darle entonces a los empresarios y darle al pueblo un potencial enorme de crecimiento? Eso es lo que yo cuestionaré como representante de la Cámara, y por eso, teniendo los pies sobre la tierra, sabiendo que no tengo la verdad revelada y que me faltan 10.000 elementos de juicio y 10.000 cosas y capacidades para hacer la tarea perfecta, pero con la ayuda de Dios y la ayuda de ustedes, pretendo ser representante de la Cámara este 8 de marzo y llevar esa voz arriba. ¿Qué ventaja tengo? Que voy libre, no tengo ataduras, no tengo padrinos, no le debo la credencial si ustedes me honran eligiéndome a nadie, y entonces puedo llegar allá a expresarme libremente y aspiro a hacerlo. Y con el juicio que fui alcalde de Málaga, con esa pasión, con esa entrega absoluta que hice por la ciudad de Málaga, con esa misma entrega buscaré hacer bien la labor, porque nosotros queremos crecer.
Nosotros queremos seguir en la política, queremos que más personas de mi tierra lleguen al Congreso, nosotros subir al Senado de la República y entonces poder desarrollar no solamente las provincias, sino el departamento y ayudar también en un aporte que se requiere en este país de conseguir elementos para que haya verdadera paz, que mejore la educación, que se modifique la ley 30 de educación para que garantice la educación superior gratuita a los jóvenes, de garantizar un campo agroindustrializado. Yo no entiendo, y debo ir cerrando esta intervención del Magazine de la Noche con una reflexión. ¿Por qué en Santander no hay una planta procesadora del grano de frijol si se producen decenas de miles de toneladas de frijol? ¿Por qué en Santander no hay una planta procesadora de papa si se producen decenas de miles de toneladas de papa? ¿Qué nos pasa a los santandereanos y colombianos? ¿Es que el conocimiento no se puede a él acceder? ¿O es que ustedes, los políticos que hemos elegido, simplemente no quieren ayudar a que este departamento cambie y mantener, como ha sido histórico, el tema de la vía Málaga-Curos para sacarle jugo cada 4 años? Pues yo llevaré esa voz de protesta al Congreso de la República, interpretando la realidad y las necesidades que veo de la gente y las que he vivido, porque es que yo vivo allá en la provincia, yo sigo viviendo en Málaga y es algo que debo resaltar. Y entonces, hoy que me vine de Málaga para venir a grabar este programa, me gasté 6 horas y me toca pues hacerlo eso siempre. Que no llovió. Hombre, pero también resalto que gracias al cielo y gracias a esa acción popular que hace un rato yo hablaba, la carretera avanza su pavimentación a buen ritmo, pero deberíamos tenerla pavimentada hace mucho tiempo. Y las otras carreteras, y los ramales del campo, y la vivienda rural, y el sector productivo, y el turismo, ¿dónde está? ¿Cómo así que en San Gil, semejante perla del Monse que es, semejante bella ciudad con el río Fonce ahí al pie, uno no puede entrar a San Gil en un día festivo, se gasta unos 6 horas para ir de Bucaramanga a San Gil? Y que en San Gil no haya un anillo vial teniendo congresistas desde hace muchos años. Yo digo, ¿qué pasa, sangileños? ¿Qué pasa, guanentinos? ¿Qué pasa, santandereanos? ¿Qué pasa, colombianos en nuestro país? Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Por qué no, si le faltan 2.9 kilómetros por terminar, por qué no termina en un anillo vial en una ciudad tan importante y con eso le dan al turismo un respaldo, un espaldarazo enorme para que esos inversionistas que están tratando de generar empleo en la cadena del turismo puedan seguir trayendo turistas del exterior y entonces sea más movida y más fuerte nuestra economía? ¿Qué pasa? No lo sé, pero yo trataré de entender eso y, entendiéndolo claramente desde el gobierno nacional, enfrentar los debates a que haya lugar con el gobierno de Santander, con los ministerios de transporte, el Ministerio de Agricultura, con el Instituto Nacional de Vías, con las instancias que toque, para que se puedan conseguir algunos al menos de las tantas necesidades o soluciones que hay en este departamento y ayudar a que nos mantengamos como la cuarta economía, que fue la pregunta que usted hizo. A ver, doctor Oscar, hablamos ya cuando entramos, pues esto es matemático también. Nos quejamos de la abstención, ¿no? Lastimosamente, pues vemos 56%. Un ejercicio, y ojalá pues no sea así, la abstención de los porcentajes de las elecciones atípicas de Bucaramanga, las elecciones atípicas de Girón, que fue una abstención considerable, importantísima. Y de ahí pues cuando hablamos de lo que ha sido la constante y que lógicamente tenemos espacio para esos escaños de la Cámara de Representantes de 7 escaños y que lógicamente están dentro de 13 aspiraciones, ¿no? 13 inscripciones y que lógicamente 70 candidatos que aproximadamente aspiran a ocupar esos 7 cargos. Se preguntará a ese ciudadano que nos observa en este momento a la distancia, a través de las redes, a través de la señal de Guanevisión en los diferentes municipios de San Gil, de Charalá, de las provincias acá del área metropolitana, en fin. Y usted responderá, bueno, nos está observando precisamente para contrarrestar por lo que usted ha manifestado, por lo que ha aclarado, por lo que ha expuesto de la no conveniencia, precisamente de la abstención, de participar. Y usted dirá, bueno, entre los 70 candidatos, ¿qué me diferencia? ¿Qué diferencia precisamente a Oscar Joya con las demás aspiraciones en todo aspecto? Me propondría que por favor observe mis manos. Mis dedos son llenos de artritis y lo son de echar asadón en la tierra. Yo soy un campesino hecho a pulso porque no pertenezco a ninguna familia de políticos y desde la sensibilidad que da la realidad que vivo y he vivido,
me identifico con los problemas de la gente. Toda mi vida me he dedicado al servicio social y vaya si ha sido difícil. Y durante toda la vida he visto que los políticos siempre me prometen a mí y le prometen al pueblo cosas que no se dan. Yo vivo la realidad que usted vive allá, porque si yo viviera en Cabecera de Llano o en Ritoque, como viven la mayoría de los políticos, estaría en una bola de nieve, ¿cómo se llama? En un globo, adentro de un globo, en el que no vería la realidad, entre una vitrina oscura, con vidrios polarizados. Yo vivo allá, y eso me obliga, además que es muy fácil que accedan a mí, porque no tengo esquemas de seguridad, no vivo en un conjunto cerrado, a mí me encuentran todos los días por la calle. Eso me diferencia. Pero además el mecanismo que estoy utilizando. Le voy a contar algo, don Luis Eduardo, de cómo estoy haciendo la campaña. Lamentablemente no lo traje aquí al set, pero yo estoy usando un megáfono como un vendedor de agujas, calle por calle, pueblo por pueblo, hablando con la gente. La famosa puerta a puerta. Estoy con un megáfono, les digo, yo soy el exalcalde de Málaga y candidato a la Cámara de Representantes, Óscar Joya, y vengo a hablar con ustedes, y dejo de hablar y me dedico a hablar con la gente. Lo único que gasto es mi energía, mi tiempo, y bueno, me acompaña una niña, una ingeniera que es mi asistente, y un hombre que hace las imágenes de la campaña, pero ese es mi esquema. ¿Y la miel, como apicultor? Bueno, pues y consumo miel de vez en cuando para activar la voz, y si yo no me dedico a malgastar los millones y millones, yo puedo responderle a usted. Si yo, bueno, he cometido un error enorme desde la lógica del político tradicional, del politiquero tradicional, pero creo acertar desde la lógica de mi experiencia. He dicho que no en muchas oportunidades. Y a mí las personas que están en la política me han dicho siempre, Óscar, tiene que decirle a todo que sí. Yo no creo en eso, y si estoy equivocado, que el cielo me perdone, porque yo he sido fruto de ese engaño, que le dicen que sí a todo. Si alguien me ha dicho, en muchos casos, ayer mismo de San Miguel me llamó un señor y me dijo, si me arregla la casa, no me faltan sino 7 milloncitos para cambiar el techo, yo le voto. Le dije, don Jesús, muchas gracias, Dios le pague, no puedo. Entonces me dice un amigo de Charalá, Osquitar, me falta cambiar las 2 llantas delanteras del carro, si usted me ayuda le pongo 10 boticos de la familia. Yo le digo, hermano, le agradezco mucho, no puedo. Y si usted me ayuda a nombrar a una hija como maestra, yo le ayudo. No puedo, porque hoy los nombramientos son por concurso, y yo no manejo la gobernación de Santander. Entonces, perdóneme, no puedo. Si trato de ser honrado en mis respuestas y en mis mecanismos para hacer campaña, podría hacer una buena gestión. Y decir que no puede ser una torpeza, pero yo prefiero decirlo porque igual me voy a encontrar con usted mañana. Yo le dije que sí, no lo voy a hacer porque sé que no se puede, o porque no quiero, sobre todo porque no se puede. Usted me va a juzgar y va a decir mentiroso, politiquero, y por eso es que la gente odia a los políticos. De manera que intentaré seguir caminando y siendo muy económica la campaña, como les cuento que es, y teniendo la claridad de mi experiencia y compromisos concretos, porque yo asumí compromisos con Santander: defender el desarrollo, la inversión en infraestructura del Estado, modificar la ley de páramos, buscar que haya apoyo real, articulación del Estado para todo el eje turístico del departamento, y promover que los procesos de agroindustrialización en el país se den. Si eso lo puedo hacer, no tengo ningún problema en poder venir dentro de 4 años y decirles, gracias a ustedes, don Luis Eduardo, y gracias a los votantes, vengo a rendirles cuentas como representante de la Cámara y decirles que ahora voten por mí al Senado de la República, porque la tarea nos quedó bien hecha. ¿Tiene alcaldes mentores? ¿Óscar Joya tiene respaldo de alcaldes? Yo voté por un amigo mío para que fuera alcalde de Málaga. Tenemos un aliado en la alcaldía de Málaga. Hay varios alcaldes amigos, pero hoy los alcaldes están siendo asediados, están siendo presionados. No puedo decir por quién, yo lo sé, pero si lo digo me genera un problema, y le están exigiéndoles que les pongan votos a un candidato, porque si no, no llega la inversión. Y eso tiene a los alcaldes asustados, les pusieron cuota, tantos votos por pueblo, y eso pues me parece que no es la razón de ser. Los alcaldes que quieren ayudarnos a nosotros, pues dicen, hombre Óscar, tengo un problema, es que me están presionando, me están exigiendo. Bueno, pues yo llamo es al pueblo, yo me dirijo a la comunidad directamente.
con el cariño que le tengo a los alcaldes, porque pues sé lo que significa ser alcalde. Yo llamo a los funcionarios de esa alcaldía, a los que no han logrado llegar siquiera a un cargo, a los que nunca llegarán, a los que no aspiran a llegar, a los ciudadanos, a los empresarios, a los papás, a los hijos, a las mamás, pero particularmente a las mujeres, que son las que más sufren la realidad de la economía, a que me acompañen, a que animen a sus familiares a que voten por un provinciano que se llama Óscar Joya y que en el tarjetón realmente se simboliza o se representa en el partido de la U con el 102. Hay una cosa muy fácil, yo quisiera, lamento mucho no tener el tarjetón aquí a la mano, no sé si me permitan tener un tarjetón si Pablo nos ayuda para que me faciliten un tarjetón y poder mostrarlo en... Doctor Óscar, ya mientras hacemos esa prueba didáctica, le hacía la pregunta que si tenía mentores de alcalde. ¿Por qué? Porque es fácil evasiva. No, estamos en ley de garantías. Entonces sí, con el mayor gusto, pero el alcalde en este momento no puede, a su solicitud personal, qué sé yo, porque estamos en ley de garantías. También es una evasiva. No, pero el alcalde bueno, tiene una doctor ventaja. Óscar, que necesita... No, sí, pero es que el alcalde tiene una ventaja, el alcalde tiene amigos, el alcalde tiene funcionarios, pero el alcalde lo están presionando. A todos los alcaldes de Santander eso no debería pasar, pero bueno, ay, Dios mío, esta es la realidad de Colombia, de mi departamento. Este es el tarjetón que en Santander nos van a entregar y aquí están todos los partidos, es en la misma estructura, los mismos colores de partidos, el mismo orden. Y el partido de la U, por el que yo soy candidato, es el último en el tarjetón, muy fácil de identificar. Si usted que me está viendo acepta mi invitación, hay que marcar, nunca olviden, el logo del partido y luego el número 102 que me correspondió. Soy el segundo renglón de la lista y es la manera como ustedes votan. Nosotros, esta es nuestra herramienta de trabajo, una tarjeta que le entregamos a las personas y donde está el logo y el número. Este es muy importante porque para hacer pedagogía, el día que usted llegue al cubículo le van a entregar esto y un tarjetón del Senado. Usted ya sabe cómo votar y cómo salvar ese voto. De manera que, pues, don Luis Eduardo, ¿qué nos queda por decirle a los televidentes e internautas? No vale la pena quedarse en casa, que es parte de una respuesta que me quedó pendiente. Abstenerse de votar es darle la razón a los políticos de que todo está bien. Dejar de votar es cerrarnos a la posibilidad de cambiar los políticos de los que nos quejamos y nos están haciendo tanto daño. Pero además hay una opción. Si por alguna razón usted ninguno lo convence, vote en blanco. Yo no sé si usted tenga claro que al votar en blanco, si por ejemplo para la campaña de la alcaldía que alguien inscribiera el voto en blanco como candidato y ese fuera el que ganara, entonces tienen que repetir las elecciones y los candidatos que participaron en esa campaña no pueden volver a inscribirse. Si para las elecciones de Cámara de Representantes alguien hubiese inscrito el voto en blanco y sacara la mayoría de votos porque la gente tiene mal genio y vota en su mayoría de voto en blanco, tendría que repetirse las elecciones y esos candidatos que aspiraron no podrían volver a aspirar. Entonces el voto en blanco es una opción, pero la peor alternativa es quedarnos en la casa mal hablando de los políticos, que fue la decisión que yo tomé. Yo quejándome en Málaga, es que esos políticos no hacen, es que no sirven para nada. Pues hombre, métase. Yo estoy en esto fruto de esa evaluación, de esa realidad, e intento interpretar la realidad que vivo y que escucho de la gente y que conozco de la gente a través de mi larga historial de trabajo social. Y si usted vota por mí, si me acompaña con su voto, pues voy a llevar esa realidad ante el gobierno nacional y podré buscar que al menos algunos, insisto, de tantos problemas que hay en Santander, en Colombia, se solucionen. Pues doctor Óscar, sabemos que la parte de la gestión que es importante, ¿no? Decía alguien, pues yo soy mandadero en el Consejo, en la Asamblea, en el Congreso, ¿no? En torno a eso, pues temas perentorios que tenemos las expectativas y que tenemos ese testimonio cuando hablamos de algo que tocaba aquí someramente usted, que el turismo, ¿no? La parte del animalismo también, que es parte fundamental y que ahí bajo esos parámetros sí se puede hacer
cosas desde el legislativo, ¿no? Expectativas que hay de la industria sin chimeneas, de la feria de San Jerónimo, de la feria Lanar que se unió ahorita con el Cerrito y la Concha para esa provincia. En las diferentes provincias tenemos precisamente esos encuentros de lo que tiene que ver con el folclore, con la gastronomía, con las colonias, expectativas que hay de ese artesano, de ese gestor cultural y que está ávido, que está huérfano, que no hay quien abogue precisamente a través de unas normatividades, a través de los organismos competentes, y que es importante que eso sí les compete a ustedes en su aspiración, ya siendo parte legislativa, la parte animalista, que ya si tenemos aproximadamente 50, 60 millones de habitantes, pues multipliquemos o igualemos o dividamos por los animalitas, por la mascota que tenemos, en fin, que es una de las tareas también que ya hacen parte de la familia. Por una u otra razón, pues ya los jóvenes están hablando de que yo tengo 2 mascoticas, hijos no sí. Vamos a tener. Luego se requiere por salud, ¿no? También por la parte afectiva, por lo que sea, desde esos puntos de vista, legislar sobre eso. Familia, animalismo y la parte turística, que son las expectativas, la esperanza de esos gestores en los diferentes municipios, en las diferentes provincias. Entonces, usted ha tocado 3 temas distintos. Quisiera hablar del mandadero. Me parece genial ser el mandadero de la comunidad, porque si usted lo es el intérprete de la realidad de la gente. Y hacerle mandados a la gente es una maravilla, pero además le van a pagar un montón de plata de los impuestos del pueblo por ser mandadero. Entonces, yo quisiera ser el mandadero de los santandereanos, como lo fui cuando fui concejal de Málaga y como fui alcalde de Málaga, cuando fui alcalde. Eso es lo primero. Lo segundo, me acabo de acordar de una experiencia de ayer, don Luis Eduardo. Justo ayer le propuse por redes sociales, le propuse a los colombianos, a todos los internautas del mundo, con una cachorrita de pocos días de nacida que adoptamos en una fundación que se llama Cuatro Patas de Málaga. Mi preciosa hijita Isabel Sofía de la Luz adoptó una perrita y entonces me pidió: papi, pídele a sus amigos por las redes que le propongan un nombre, ¿sí? Y hoy traje esa cachorrita para entregársela a mi hijo porque me pidió que quería. Él está solito aquí en una pieza pagando arriendo y me dijo: papi, consígame una mascotica que quiero que me acompañe. Sé que ese sentimiento de los jóvenes y de las familias es real. Hoy hay una soledad del espíritu muy fuerte. Ahí adentro de nosotros a veces las personas viven la vida del payaso, se ríen por fuera y por dentro están tristes. Y esos animalitos preciosos. La soledad en medio de las multitudes. Absolutamente. Dígame, cuando uno está en el poder, yo que fui alcalde sí que sé de eso. Yo sí que sé lo que es estar uno solo en medio de miles. Pero esos animalitos hay que cuidarlos. Entonces, yo soy pro vida, soy pro familia. Yo propendo, bajo mi formación, pues, inicié diciendo que soy católico practicante. Lo que no soy es ultragodo, radical, porque en mis mejores relaciones, y curiosamente, la primera reunión que hice después de que fui electo el 29 de octubre del año 2019 fue con los 14 pastores cristianos evangélicos de Málaga, con los cuales llevé una relación permanente. Nos reunimos por lo menos unas 15 veces, creo, en los 4 años, a dialogar, a orar. Ellos me ayudaron muchísimo en la pandemia, yo creo en eso. Pero siendo católico, propendo por la familia, pero yo también creo que los animalitos hay que cuidarlos, pero perdónenme lo que voy a decir, primero las personas, porque me da mucha tristeza que hoy somos hipócritas y vemos que maltratan a un perrito y protestamos enérgicamente que hay que protestar, estoy de acuerdo, pero no protestamos con la misma energía cuando vemos matar a un jovencito, a un papito o a una mamita o al que sea, o violar a una niña. No, Dios mío, esa es una incoherencia que yo creo que debemos nosotros revisar. Entonces, me gusta lo de ser mandadero, me gusta lo de propender por los animales, pero además, en esencia, creo que este departamento y este país necesita actos de paz. Y un buen acto de paz es calidad en la salud, calidad en la educación, un sector campesino de verdad, con opciones reales de seguir trabajando en el campo y produciendo, un sector de un potencial turístico que es enorme. A mí me gusta pasear por Colombia y los paisajes que nosotros tenemos son hermosos por donde uno vaya. Esos llanos orientales son bellísimos. Cundinamarca y Boyacá es exóticamente bello. Santander y Norte lo son. La costa, ni qué decir. Todos los climas, todas las comidas, todos los caracteres de las personas. Este es un país con enorme potencial, pero tenemos que quitarnos ese estigma de la guerra.
Y no habrá paz mientras no haya justicia social, y no habrá justicia social mientras los políticos se sigan robando la plata que le corresponde al pueblo. Perdónenme por cerrar diciendo eso, pero yo me he opuesto toda la vida a esa situación, jamás he comprado un voto, me opongo radicalmente a comprar un voto, y creo que esto es con democracia, sin armas, como debemos y podemos salir adelante, cuidando este país tan bello que es de todos nosotros, defendiendo las instituciones, defendiendo la familia y buscando que de verdad seamos todos los beneficiarios de la inversión social y del desarrollo en la región y en Colombia. Pues doctor Óscar Joya, ha sido placentero el tenerlo acá en el set del Magazine de Noche. Finalmente, pues recordemos la fórmula, recordemos ese mensaje de cierre de esa presencia hoy en el Magazine de Noche, a toda la teleaudiencia, a quienes están dentro del departamento, fuera del departamento, a quienes de una u otra manera pues tienen interés en este gran Santander, Santander del Norte, Santander del Sur, que por estos días precisamente los dos gobernadores están con un proyecto de ese tema del Gran Santander. Bien, cierro diciendo, soy Óscar Joya, exalcalde de Málaga, aspirante a la Cámara de Representantes por el partido de la U, y me correspondió en el tarjetón el número 102. Le invito a usted a que me acompañe. Le invito a que me acompañe votando por un candidato a Senado que se llama es el doctor Wilmer Carrillo, actualmente representante, aspira a ser senador, tiene el número 7 en el tarjetón del partido de la U. Es un tema de coherencia, militancia y de acuerdos que hay para poder incursionar en esta línea de la política. Y le invito a quien me oye y me ve a que multiplique el mensaje, primero, de que hay que votar en paz, pero hay que salir a votar. Segundo, que ojalá que haya una opción de un provinciano que quiere ser congresista y que con su voto podría alcanzarlo, pero que hace falta decirle a su pariente, a su vecino, a su amigo. Hemos encontrado que aquí hay casi 200.000 García Rovirenses, para solo citar la provincia de García Rovira en el área metropolitana, y esta ciudad de Piedecuesta sí que tiene paisanos míos, pero los hay de todas las provincias que tienen la misma frustración, el mismo sentimiento de rabia que yo tengo y que tiene la gente, y a esos les invito a que les lleven el mensaje y les digamos, venga, vamos a dejar de votar por los mismos males de siempre y votemos esta vez por un malagueño, se llama Óscar Joya y está en el tarjetón con el número 102 en el partido de la U para la Cámara. Si ese mensaje llega, sin duda vamos a marcar la diferencia y vamos a dar un golpe de opinión política el próximo 8 de marzo. Tengo 58 años, tengo la formación académica, tengo la experiencia, vivo la realidad que usted vive, que vivo, insisto, allá en Málaga, en la montaña, me dedico a la crianza de las abejas, al trabajo físico, no obstante que soy profesional. Y como alcalde me dediqué a trabajar con la Junta de Acción Comunal y le he propuesto un reto a la gente que me oye y que me ve. Pregunten si en Málaga hice la tarea bien hecha. Y si de verdad le dicen, como fue la verdad, que la hice bien, ayúdenme y acompáñenme y multiplique este mensaje. Pero si le dicen lo contrario, combátame con toda la fuerza, porque este país está cansado y mucho mal le hacen que sigamos eligiendo mentirosos, tramadores, gente que solo habla de lo que no hace. Soy Óscar Joya, Santander, somos todos. Muchísimas gracias a Guanavisión y por supuesto a usted, don Luis Eduardo, por abrirme el espacio del Magazine de la Noche y poderme dirigir a todos ustedes. Que Dios bendiga a Colombia. De igual manera, a ustedes, amigas y amigos televidentes, hoy, como lo decíamos, con la presencia del doctor Óscar Joya, candidato a la Cámara de Representantes por el partido de la U. A ustedes que están allá en casa, que están reflexionando, que están ávidos, que están constantemente precisamente mirando los perfiles, diferenciando una de otra y lógicamente conociendo a quienes aspiran a ser parte de la junta directiva de esta empresa que se llama República de Colombia. A quienes están a la distancia, de igual manera el cordialísimo saludo a los diferentes sistemas de televisión que retransmiten esta parrilla de programación, fraternal y cordialísimo saludo. Los invitamos para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, mañana, Dios mediante, estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.